Después del bautismo de Jesús, justo antes de comenzar su ministerio terrenal, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. El Señor ya había ayunado 40 días y 40 noches cuando Satanás vino a tentarlo para que convirtiera las piedras en pan. Jesús respondió al diablo con estas famosas palabras: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús en ese momento estaba citando Deuteronomio capítulo 8, verso 3. No solo de pan vivirá el hombre. Te invito a que lo leas. Para combatir la tentación del diablo, Jesús se basó directamente en este capítulo 8 de Deuteronomio capítulo 3. Y lo vamos a leer para que sepamos un poquito más el contexto de por qué Jesús usó esta frase: no solo de pan vivirá el hombre. Así dice el capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué significa cuando Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre? Podemos entender el contexto de esta experiencia porque Israel estaba errante en el desierto. Después de años de vivir como peregrinos en el desierto, la gente se preparó para establecerse en su propia tierra. Dios se dirigió a ellos a través de Moisés en los primeros capítulos del libro de Deuteronomio. En los primeros 6 capítulos, el Señor le recuerda a su pueblo todo lo que había hecho para cuidar de ellos en el pasado. Y luego comenzó a advertir a los israelitas de los peligros que iban a tener en el futuro. En el capítulo 8, Dios se enfocó en la prosperidad como una amenaza severa que podría adormecerlos en un sentido de autosatisfacción. Israel nunca olvidaría los 40 años del cuidado de Dios en el desierto, cuando Yahweh solo había provisto comida para comer, ropa para vestir, sandalias que nunca se gastaban. En su estado nuevo y próspero, en la tierra que emana leche y miel, te invito a que leas Éxodo capítulo 3, verso 8, o Números capítulo 14, versículo 8, el pueblo de Israel podría comenzar a sentirse satisfecho de sí mismo, como si de alguna manera habían obtenido todas esas bendiciones con sus propias fuerzas. En el desierto, Israel aprendió que no solo de pan vivirá el hombre. En el desierto, Dios había humillado a los israelitas dejándolos pasar hambre. Luego los alimentó con maná para que tuvieran que depender solo de él para la provisión diaria. El maná era un tipo de alimento que antes se desconocía. Nadie había tenido maná antes. El maná era el alimento que simbolizaba la intervención divina de Dios para sustentar sus vidas. Si trataban de acumularlo, de acumular ese maná para el día siguiente, la comida siempre se echaba a perder. Cada día y cada paso del camino el pueblo tenía que ser alimentado por Yahweh. Y a través de esta prueba en el desierto, el pueblo de Israel llegó a comprender que su supervivencia no dependía solo de uno de los dones de Dios, ya sea pan o maná, sino de cada palabra que salía de la boca de Dios. La existencia de Israel dependía de obedecer cada uno de los mandamientos de Dios. No es la comida lo que da vida a las personas. No solo de pan vivirá el hombre. No es solo la comida lo que te da vida a ti y a mí. Sin la palabra de Dios, es posible que no haya comida disponible. No es solo de pan que vivimos, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Es decir, cualquier cosa y todo lo que Dios decide darnos. Solo Dios es la verdadera fuente de vida. Él es nuestro todo. Él es nuestra provisión. La palabra de Dios es dadora de vida. Es sustentadora de vida. Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Satanás quiso que Jesús
confiara en su propia provisión, pero respondió diciendo que no solo de pan vivirá el hombre. Sabemos que cuando Jesús tuvo hambre en el desierto, Satanás trató de hacer que confiara en su propia provisión. Y hay que destacar que Satanás vino a tentar a Jesús cuando Jesús tuvo hambre. Satanás no fue a tentar a Jesús cuando Jesús estaba en su momento de nivel espiritual. No. Satanás sabía cuándo tenía que tentarlo. En el momento de debilidad. En el momento en que Jesús tenía hambre. Ahí es cuando Satanás actuó. Antes no. Antes no. Jesús no hizo nada por su propia voluntad. Mi comida, dijo Jesús en otro momento, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan capítulo 4, verso 34. Jesús confió en cada palabra de Dios y se negó a actuar de forma independiente. Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice Filipenses capítulo 2, verso 8. Como Moisés le recordó al pueblo de Israel que dependiera del Señor para satisfacer todas sus necesidades, porque no solo de pan vivirá el hombre. Por lo tanto, esto debería recordarnos que tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Debemos nuestras bendiciones y nuestra prosperidad a la provisión de Dios. La obediencia que demostró Jesús y que Israel fracasó una y otra vez es la que tenemos que imitar. Esa obediencia confiada que demostró Jesús. Cuando tenemos hambre o experimentamos algún tipo de privación, debemos depender de Dios para satisfacer nuestras necesidades diarias. Tenemos que obedecer su palabra. Cuando la vida es buena, cuando nos sentimos prósperos y bendecidos, debemos dar gracias a Dios. Él es el que nos da la capacidad para obtener riquezas. Sí. Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Jesús es quien nos da la capacidad de obtener riquezas. Dios nuestro Padre da todo don bueno y perfecto, como dice Santiago capítulo 1, verso 17. Toda bendición espiritual está en Cristo, proviene de Él. No solo de pan vivirá el hombre, necesitamos más que comida. A mí me encanta el pan. Sí, me encanta, lo disfruto. Ese pan calentito, tierno, lo puedes combinar con tantas cosas, ¡wow! Sabemos que el pan es el alimento más consumido en el mundo. Es una fuente importante de carbohidratos esenciales para la energía diaria. Es importante. ¿Y por qué diría Jesús que no solo de pan vivirá el hombre? Jesús está hablando más allá de las necesidades del cuerpo humano. Se refiere a las necesidades de un ser humano como un todo, compuesto por un cuerpo, alma y espíritu. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Somos más que simples seres materiales. Lo que nos hizo cobrar vida fue la vida que Dios nos infundió. Dado que nuestra fuente de vida proviene de Dios, el pan o el alimento físico por sí solo no es suficiente para sustentarnos. De hecho, una persona sobrevive no solo por el alimento, por el agua. Una persona sin agua 3 días es posible que estire la pata, doble la servilleta. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que debemos entender es que el diablo quería que Jesús saciara su carne. Si el diablo lograba fortalecer la carne, sabía que debilitaría el espíritu. Jesús entendió que la carne no aprovecha. Su respuesta nos muestra que lo que importa es el espíritu. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sus palabras son espíritu y vida. Y a medida que vivimos del alimento físico para sustentar nuestros cuerpos, también estamos llamados a sustentar nuestra alma con la palabra de Dios. Imagínate estar en un desierto, ayunando 40 días sin comer. ¡Wow! ¿Qué tan hambriento y sediento estarías?
Imagina la fatiga que experimentarías. Para muchos de nosotros, en estas circunstancias, seguramente no tomaríamos las mejores decisiones. Jesús, por otro lado, estaba cumpliendo un propósito mayor que él mismo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo primero que debemos saber es que fue llevado por el Espíritu al desierto. No es Jesús el que toma la iniciativa. Es el Espíritu el que le lleva al desierto. Había un propósito detrás de todo esto. Y ahora vamos a comparar Mateo capítulo 4 con Deuteronomio capítulo 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Puedes notar las diferencias, las similitudes? Los israelitas fueron guiados por Dios al desierto, resistieron durante 40 años. Durante esos 40 años Dios les proveyó, pero también en el desierto pasaría lo siguiente, serían humillados. Dios estaba probando lo que había en su corazón para saber si iban a obedecerle. Iban a entrar a su tierra prometida. Y Jesús, en Mateo capítulo 4, es una imagen y es un cumplimiento de este mismo evento. Jesús soporta 40 días de ayuno en el desierto y el diablo viene a tentarlo para evitar que obedezca, pero falla. Es el Espíritu el que llevó a Jesús al desierto para ser probado, para resistir, para cumplir lo que los israelitas no pudieron cumplir. Jesús se convirtió en nuestro Redentor perfecto. Y como Jesús soportó, ejerció autoridad cuando reprendió al diablo. Ahora viene lo difícil. ¿Cómo aplicarlo a nuestra vida? Porque la aplicación práctica es crucial para nuestro caminar diario. Para aplicar este versículo, este pasaje, debemos tratar lo que Jesús dijo como literal. Así como tendrías hambre de comida y no ignorarías tus antojos, lo mismo debe hacerse con nuestra alma. Tenemos cada día que sumergirnos en la palabra de Dios diariamente. Por cierto, Surfeando los Salmos será un nuevo espacio que Carlos Reich presenta aquí en la programación de Radio Solidaria. Nos va a sumergir por estos salmos de David y será un nuevo programa que estrenemos aquí en Radio Solidaria. Lo podrás escuchar martes, miércoles y jueves. Sumergiéndonos en la palabra de Dios diariamente es la clave para ese crecimiento espiritual. Así es como se vive la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1, verso 22. Mira lo que dice Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primera carta de Juan capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vivir en la palabra de Dios produce el carácter que Jesús quiere que tengamos. Jesús va más allá del pensamiento humano. Nos muestra que la vida es más que el cuerpo físico. Lo que debemos sacar de esto es perseguir siempre las cosas que van a beneficiar a la carne, no, al espíritu. Tener nuestras necesidades físicas satisfechas es importante y no lo debemos ignorar. Pero lo mismo es cierto para el espíritu. Por eso Jesús nos está animando hoy a buscar a Dios con todo el corazón. Y cuando lo hagas lo encontrarás. Y recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo dependemos de Jesús en todo. Tú y yo dependemos de la palabra de Dios en todo. Porque Él es nuestra guía. No solo de pan vivirá el hombre.
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.